Hola, ¿qué tal, iglesia? Que el Señor les bendiga. Estamos en el mensaje número 11 de nuestra serie El gozo que renueva. El título de nuestro mensaje es El poder del gozo. Para que podamos entender más a profundidad este mensaje, usted tiene que saber de que este mensaje es el epicentro, es el crisol, el eje de todos los mensajes de esta serie. Gracias a esta porción bíblica que vamos a estudiar, es que sacamos el versículo que fundamenta nuestra serie, Filipenses 4:4. Y hoy vamos a pasar por ese pasaje. Acompáñennos por favor al capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y por favor vayamos juntos de la mano del Señor para saber y descubrir qué es lo que Él nos quiere hablar por medio de su palabra escrita. Por medio, ¿no es cierto?, de la guianza del Espíritu Santo. Veamos qué es lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Bueno, vemos primeramente dos cosas en este versículo. Este versículo confirma que la iglesia de Filipenses era la iglesia favorita de Pablo, por las palabras que él usa. En ninguna otra carta Pablo se expresa hacia su audiencia de esta manera, diciendo, hermanos míos, amados, deseados, corona mía, gozo mío, amados, deseados. Este versículo confirma, ¿no es cierto?, que verdaderamente esta era una de las iglesias favoritas de Pablo. Pero aparte de estas palabras, ¿no es cierto?, de afecto y de cariño, también podemos ver que son un sinónimo de un verdadero compromiso. Pablo estaba tan comprometido con Dios, con su llamamiento y con las iglesias que pastoreaba, que por eso salen estas palabras así. Estas palabras son el fruto, ¿no es cierto?, del compromiso de Pablo hacia Dios primeramente y hacia las iglesias. Pablo dice, ustedes son corona mía, ustedes me impulsan a estar aquí en esta prisión. Obviamente la primera razón es Cristo, porque Él me llamó, pero por edificar la fe de ustedes es que yo estoy aquí. Ustedes me hacen pasar enojos, pero también me hacen pasar momentos de gozo. Eso es lo primero que Pablo está diciendo en el versículo 1. Lo segundo que va a decir en el versículo 1 es, estén firmes. Por favor, estén firmes en el Señor. Pablo hace un llamado a permanecer, a perseverar, estar firme en la fe, a estar firme, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, en la fe, en su relacionamiento con Él. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique eran dos personas, dos hermanas, ¿no es cierto?, en el Señor, que eran miembros de la iglesia de Filipenses y tenían un tremendo conflicto, tenían un tremendo pleito. La Biblia no habla ni describe específicamente de qué se trataba su problema, pero lo cierto es que estas dos mujeres estaban teniendo un tremendo pleito, un tremendo conflicto entre ellas. Y Pablo acá dice, por favor, les ruego a ustedes dos que sean de un mismo sentir, es decir, que arreglen sus problemas, que arreglen sus conflictos, sean de ejemplo para las demás mujeres. Este versículo es una clara señal que había serios conflictos también adentro de la iglesia, no solo entre ellas dos, sino que también habían conflictos de otro tipo adentro de la iglesia. Y esto puede parecer simple, el hecho de, sí, un conflicto, no, un desacuerdo, no pasa nada. La verdad, iglesia, es de que sí sucede algo y quiero invitarlos a que juntos podamos profundizar en el hecho y en el efecto que tiene el hecho de no resolver conflictos. Los conflictos no resueltos nos separan, primeramente, nos separan y nos alejan de Dios. Los conflictos, o estar en conflictos con nosotros mismos o con Dios, es decir, por alguna situación pecaminosa, o valga la redundancia, nos llevan a perder la comunión con Dios, nos llevan a perder la paz con Cristo. Y también los conflictos no resueltos contristan al Espíritu Santo. La palabra contristar significa apagar. Contristar es apagar, es decir, nosotros mismos de alguna manera apagamos, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo en nosotros. No es que el Espíritu Santo se apague, Él en sí no se puede apagar, pero por mis acciones, Él como que de alguna manera da un paso a un lado y no vuelve, ¿no es cierto?, a estar hasta que yo resuelva mi conflicto. Entonces, los conflictos no resueltos traen serios problemas. Los conflictos rompen también matrimonios. Los conflictos no resueltos rompen familias, llevan a la ruptura, llevan al divorcio, llevan a la separación. Los conflictos no resueltos
llevan a los pleitos. Los conflictos hacen que también los misioneros dejen el campo misionero. Muchos misioneros no dejan el campo misionero por finanzas, por recursos, sino que por conflictos interpersonales. Los conflictos llevan a la gente al hospital. Los conflictos llevan a las personas al psiquiatra. Los conflictos no resueltos pueden llevar a la gente a la muerte. Los conflictos dividen iglesias. Los conflictos no resueltos, escúchenme bien, dividen iglesias. Los conflictos no resueltos dividen bases misioneras, dividen empresas, dividen negocios. Los conflictos no resueltos llevan a la gente a la muerte. Los conflictos no resueltos son peligrosos. Por eso Pablo les anima aquí a esas dos mujeres a que se pongan de acuerdo. No vaya a ser, dice Pablo, que por ellas se produzca una tremenda división en la iglesia, porque así empiezan las divisiones, con conflictos no resueltos. Pablo, la verdad es que ya tenía experiencia con este tipo de conflictos con otras iglesias, especialmente con la iglesia de Corinto, con la iglesia de Romanos, con el conflicto entre judíos y gentiles, ¿no es cierto?, con la iglesia también de los tesalonicenses. Habían varias iglesias, los Gálatas también, que también era un problema con judíos y gentiles. Habían otras iglesias, Éfeso, que es un llamado también, ¿no es cierto?, a vivir en unidad. Pablo ya tenía mucha experiencia acerca de los conflictos que se estaban viviendo en la iglesia y por eso anima directamente y específicamente y puntualmente a Evodia y a Síntique a que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo aquí está diciendo de que de hecho Evodia y Síntique fueron compañeras de él, ¿no es cierto?, allá cuando estaba en la región de Filipos. De hecho, ellas participaron del ministerio de Pablo, no sé, en algo le ayudaron, no sé si acompañándole, ¿no es cierto?, a predicar, acompañándole a visitar a otras personas, a lo mejor acompañándole, no sé, dándole hospedaje, acompañándole quizás con algún tipo de comida, no lo sé. Pero lo cierto es de que estas mujeres de alguna manera participaron del ministerio de Pablo y por eso Pablo las conoce. Por eso Pablo se siente en la libertad de mencionarlas aquí en la carta y decir, hey, Evodia, Síntique, por favor resuelvan su conflicto, ¿no es cierto? Pero bueno, es importante también saber que lo que el versículo 3 nos está diciendo es de que Pablo le está pidiendo ayuda a este hermano y compañero fiel. Le dice, ayuda a estas mujeres, ayúdalas. Pero el punto aquí es, ¿quién es esta persona a la que Pablo le está diciendo compañero fiel? La pregunta es, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este compañero fiel? Y la verdad es que no se sabe. La Biblia no especifica ni por medio de evidencia interna o evidencia externa quién es este compañero fiel. Algunas interpretaciones se pueden dar haciendo alusión a Epafrodito, que fue el que llevó la carta desde Roma hasta Filipos. Probablemente a él se refiere a Pablo cuando dice este compañero fiel. O también se puede referir a un anciano de la iglesia de Filipenses o a un líder diácono de la iglesia de Filipenses que ya conocía a Pablo. También Clemente estaba sirviendo en la iglesia de allá de Filipenses. Entonces también Clemente fue parte de este servicio o colaboración de Pablo en su ministerio. Pero el punto es que no se sabe quién es este hermano fiel, este compañero fiel del que Pablo habla aquí, pidiéndole ayuda, que ayude, ¿no es cierto?, a que Evodia y Síntique se reconcilien. Versículo 4. Ahora que entramos al versículo 4, en realidad estamos entrando, ¿no es cierto?, al versículo que es el epicentro de nuestra serie. El versículo 4 es el centro, es el eje, es la base de toda nuestra serie titulada El gozo que renueva. De hecho, es Filipenses 4:4, ¿no es cierto?, la base de toda nuestra serie y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo aquí les da un imperativo, un mandato, una ordenanza. Les dice que se gocen, porque Pablo sabe de lo que está hablando. Pero la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo les dice esto? ¿Por qué está compartiendo con ellos esto? ¿Por qué les dice que se gocen? Bueno,
En primer lugar, usted tiene que saber que Pablo les está diciendo esto a los filipenses porque Pablo está compartiendo con ellos el antídoto que él ha usado en la cárcel. ¿Y cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la estrategia que Pablo ha usado para sobrevivir a esta terrible prueba que se llama cárcel, que se llama persecución? La verdad es que el antídoto, la medicina, la herramienta que Pablo ha usado durante todas sus prisiones para poder sobrevivir es el gozo. El gozo. Eso es el motivo. Esa es la razón por la cual Pablo aquí en el capítulo 4, en el versículo 4, les está diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez se los digo, regocíjense. Quiero que por favor miremos a profundidad este gozo del que Pablo está hablando, al que se refiere aquí. En primer lugar, por este versículo fue que titulé esta serie El gozo que renueva, porque creo que es lo que Iglesia Bíblica Cristiana aquí en Chile y en Pichilemu necesita en este tiempo. Gozo. Gozo de, valga la redundancia, valga la necesidad, valga la redundancia de la circunstancia de cada miembro de nuestra iglesia, usted lo que necesita es gozo. Entonces, como primer punto, según el versículo 4 del capítulo 4, este es el motivo por el cual yo titulé a esta serie El gozo que renueva. En segundo lugar, este gozo del que estamos hablando o que estamos enseñando y predicando es un fruto del Espíritu. Del gozo que Pablo está hablando es un fruto del Espíritu, y esto significa que este gozo nadie más lo tiene, nadie más lo puede dar, sino solo el Espíritu Santo. Es decir, que solo los que tienen al Espíritu Santo en ellos pueden disfrutar de este beneficio divino y celestial. Este gozo no se vende, este gozo no se gana, este gozo no se compra, este gozo no se consigue, sino que este gozo de gracia se recibe. Es un regalo para los creyentes, siempre y cuando el creyente busque la comunión con Dios, busque tener comunión con el Espíritu Santo. Si usted no tiene comunión con Dios, si usted no le pide al Espíritu Santo que sea su guía para llevarlo hacia los caminos del Señor, usted no experimentará este gozo. Repito, este gozo no se compra, este gozo no se gana, este gozo no se vende, este gozo no se consigue. Este gozo de gracia se recibe. Y como tercer lugar, este gozo del que Pablo está hablando acá es un gozo que está relacionado no con las circunstancias de la vida. Repito, este gozo del que Pablo está hablando acá no está relacionado con las circunstancias de la vida, sino que está relacionado con una impregnable relación con el Señor Jesús. Y hay una diferencia entre una cosa y la otra. Este gozo no es circunstancial. No es según la circunstancia, según la necesidad, según el desafío y según la enfermedad. Según si estoy arriba me gozo, si estoy abajo no me gozo. No. Este gozo no está relacionado con las circunstancias de la vida. Este gozo está relacionado con una impregnable relación con Dios. Por eso es que es mayor, porque Cristo es mayor. Estamos estudiando durante la semana en nuestros estudios bíblicos en la iglesia el libro poderoso de Hebreos. Y estamos viendo y descubriendo que en Hebreos que Moisés es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que los profetas. Cristo es mayor que los apóstoles. Cristo es el ser más supremo que hay en la tierra. Entonces, si este gozo a mí me lleva a conectarme con Cristo, y si Cristo es superior a todas las cosas, entonces este gozo es mayor y superior a todas las cosas, mayor y superior a toda circunstancia que yo pueda enfrentar en la vida. En cuarto lugar, este gozo sana heridas y traumas. Y quiero hablar todo lo relacionado con sanidad interior. Todo depende cómo haya sido su infancia, qué traumas usted sufrió, traumas de tipo A, traumas de tipo B, qué tipo de abusos experimentó usted en su adolescencia, la tristeza y la depresión en la que a lo mejor usted se encuentra en este momento, la crisis en la que a lo mejor usted está viviendo,
crisis existenciales, crisis de miedo, crisis de ansiedad, crisis de pánico, crisis matrimoniales. A lo mejor su problema quizás es la herida del padre ausente. A lo mejor su problema es la orfandad, el abandono, el rechazo. Hay algún tipo de adicción a lo mejor en su vida. A lo mejor adicción a la comida, adicción a las drogas, adicción a la pornografía. Todo esto es producto de una herida o un trauma en la vida. Todo está relacionado con la tristeza. Todo está relacionado con tener una herida. Y es por eso que nosotros, como iglesia, necesitamos este gozo que sacia, este gozo que transforma, este gozo que sana heridas, este gozo sana, este gozo reemplaza la tristeza, este gozo reemplaza la penumbra, este gozo reemplaza el espíritu apagado, este gozo reemplaza estas cosas, este gozo restaura los traumas, restaura el dolor, porque es el gozo que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder salir adelante y dejar atrás ciertos problemas serios del pasado. En quinto lugar, este gozo devuelve el sentido de la vida. Recuerde que estamos leyendo el 4:4, Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre, otra vez les digo, regocíjense. En quinto lugar, este gozo devuelve el sentido de la vida. Dios no nos creó para vivir en tristeza ni dolor. Tampoco Dios nos creó para vivir en esclavitud del pecado. Cuando experimentamos este gozo, experimentamos la vida, nos conecta con la eternidad, pone nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo celestial. Por eso este gozo nos devuelve el sentido de la vida. Pero repito, este gozo no se compra, este gozo no se obtiene, este gozo no se gana, este gozo no se encuentra, este gozo se recibe de gracia, gracias al fruto del Espíritu Santo. Y como sexto lugar, este gozo te empodera. No hablo del empoderamiento de la mujer, no hablo de ese tipo de empoderamiento ideológico progresista. Este gozo es una especie de cerco de gracia alrededor nuestro que nos lleva de la mano por los caminos de las tormentas de la vida. Este gozo nos lleva de la mano por los túneles de la vida. Te lleva de la mano por los caminos del dolor, por los caminos del luto, por los caminos de la pérdida, por los caminos de la depresión. Este gozo hace que camines por el fuego sin quemarte. Este gozo hace que camines por las aguas sin ahogarte. Este gozo te empodera. Es un círculo, es un cerco de gracia, de poder alrededor tuyo que te protege y te empodera. Como séptimo lugar, este gozo no es alegría pasajera. Habrá momentos de la vida en que no necesariamente la solución es reírse, pero sí este gozo producirá una fuerza y un impulso interno que te hará llegar a la meta. Este gozo no es alegría pasajera. Este gozo no necesariamente te hace reír. Este gozo lo que te hace es que te impulsa, te da fuerzas. Y cuando tú recibes esas fuerzas, no necesariamente tienes que reírte, no necesariamente tienes que sonreír, pero te impulsa, te da vida, te conecta, te empodera. Como octavo lugar, este gozo te conecta con la eternidad. En el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay dolor, allá no hay enfermedades. Y si este gozo te conecta con eso, entonces eso es más importante que cualquier circunstancia terrenal. Si este gozo te conecta con la eternidad, este gozo del que Pablo te está hablando, nos está hablando aquí en Filipenses 4:4, que de hecho es un fruto del Espíritu, entonces este gozo es mayor y más importante que cualquier circunstancia en la vida. En noveno lugar, este gozo es el gozo que renueva. Por eso le pusimos así a esta serie. Renueva porque es paz. Renueva porque es plenitud. Este gozo renueva las fuerzas del caído, levanta al cansado, renueva al abatido, renueva la mente, renueva vidas, renueva matrimonios, renueva iglesias. Este gozo renueva bases misioneras, bases de Jucum, renueva el cuerpo de Cristo. Este gozo es el gozo que renueva, es el gozo que impulsa, es el gozo que te llena de vida. Y en décimo lugar,
y como último lugar, este gozo es un gozo bíblico. Es un gozo bíblico. Para entender este gozo, debes tener una perspectiva bíblica. Si usted no tiene una perspectiva bíblica, entonces no entenderá este gozo del que Pablo nos está hablando, porque no es un gozo circunstancial. Debe leer lo que está aquí. Usted debe de entender el plan de salvación en la Biblia, debe de entender la historia de amor entre Dios y su pueblo. Usted tiene que entender las Escrituras, tiene que leer las Escrituras. Esa es la única forma que usted puede entender este tipo de gozo. Si usted no tiene una perspectiva bíblica, no entenderá este gozo, porque este gozo es un gozo bíblico que se encuentra solo en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, estas 10 características son las 10 características que yo personalmente saqué de este versículo 4:4. Y lo voy a volver a leer antes de poder pasar a nuestro próximo versículo y ya también a nuestro próximo punto. Dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Quiero que también sepa usted que Filipenses es un libro que habla mucho acerca del gozo, no solo este versículo, sino que en el 1:3 habla del gozo, en el 1:18 habla de gozo, en el 1:25 habla de gozo, en el 2:2 habla de gozo, en el 2:17 habla de gozo, en el 2:18, en el 2:28, en el 2:29, en el 3:1, 4:1, 4:4 y 4:10. Literalmente en cada capítulo, son 4 capítulos los de Filipenses, y en cada capítulo habla acerca del gozo. Por lo menos tiene 1 o 2 versículos que hablan acerca del gozo. Tenemos otros versículos que hablan, ¿no es cierto?, del gozo en la Biblia, como 2 Corintios 13:11. Pablo dice, hermanos, alégrense, busquen la restauración. 2 Corintios 12:10 dice, por eso me regocijo en debilidades. Pablo se regocijaba en las debilidades. 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Hermanos, Dios nos hace un llamado a vivir en el gozo, un gozo bíblico, el gozo que renueva, el gozo que es un fruto del Espíritu, que solo Él lo puede dar. Versículo 5, y vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pablo dice, sean amables, sean gentiles, muestren la mansedumbre de Cristo y el carácter de Cristo en todo. Versículo 6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No se afanen, dice Pablo, no se pongan ansiosos, presenten sus motivos de oración delante de los demás para estar fortalecidos. Hablar es la clave para presentar nuestras peticiones de oración delante de los demás. Hablar. Hermano, si usted no habla, si usted se queda callado, si usted anda como que esa araña por las esquinas esquivando a la gente, quedándose callado, nunca se sabrá cuál es su necesidad espiritual. Nunca se sabrá cuál es su necesidad para poder ayudarle. Entonces hable. Por favor, se lo pido, hable. Presente su necesidad delante de la iglesia. Presente su necesidad delante de la iglesia. ¿Cómo se le va a ayudar si no sabemos en cómo y en qué le podemos ayudar? ¿Ya? Entonces, por favor, presentemos nuestras peticiones, dice Pablo. Versículo 7, el último. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos habla y nos dice que en Dios estamos seguros. De eso habla este texto. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No importa el pensamiento, no importa si tú tienes un entendimiento errado, lleno de prejuicios. La paz de Dios sobrepasa todo tipo de entendimiento. Y es importante que nosotros podamos pensar en esto, porque la verdad es que de los 3 campos de batalla que existen en el hombre, la mente, el corazón y la lengua, es en la mente donde se liberan las batallas. Es en la mente donde se planean las cosas. En la mente es donde también se maquinan las cosas. Entonces, la mente es un campo de batalla. La mente donde está el entendimiento es una verdadera guerra. Y la paz de Dios
Es más grande que eso porque sobrepasa. Es decir, si tú en este momento en tu mente estás teniendo una lucha mental, una guerra mental, si en tu mente estás siendo atacado, estás siendo luchado, estás siendo bombardeado por el enemigo, ven y busca la paz de Dios, porque esa paz sobrepasará ese pensamiento y ese entendimiento que tú estás teniendo. Esa guerra mental, la paz de Dios ordena y pone en fila tus pensamientos. Y este es el fin de nuestro mensaje. Y quiero enfocarme en el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Iglesia, el gozo de Dios es algo divino. Este gozo el mundo no lo da. El mundo no lo puede dar. El dinero no lo da. Los placeres no lo pueden dar. El sexo no lo puede dar. El alcohol no lo puede dar. Una profesión, un estatus, nada puede dar este gozo del que Pablo está hablando. ¿Por qué? Porque es un atributo divino, es un fruto divino, es un fruto del Espíritu de Dios, le pertenece a Dios, es un atributo del Espíritu, es de Él, le pertenece a Él y solo lo tiene Él. Y también lo tienen los creyentes que tienen al Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene al Espíritu Santo, tiene entonces al Hijo. Y si tiene al Hijo, tiene al Padre, porque es un Dios manifestado en 3 personas. Y si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted tiene el gozo del Espíritu, pero tiene que buscarlo, tiene que desearlo, tiene que buscarlo en oración, en comunión, en congregación, en lectura bíblica, en santificación, en temor de Dios, en su vida de testimonio. Usted debe de buscar este gozo. Busque este gozo y pídale al Espíritu Santo que lo rodee, que lo empodere y que lo llene de este gozo, porque este gozo es el antídoto que lo va a tomar a usted de la mano y lo va a llevar al otro lado del problema, al otro lado del desafío. De eso se trata este gozo bíblico, el gozo que renueva. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie de Filipenses. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.